Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lastimosamente, hoy en día muchos piensan o creen que el infierno solamente fue preparado para el borracho que no se arrepienta, el homosexual, lesbiana, etcétera, etcétera, adúlteros, fornicarios, ladrones, y etcétera, etcétera. Hay un montón que la Biblia señala que si no se arrepienten, idólatras, van al infierno. Pero este pasaje me habla de algo más, hermanos, más comprometedor aún todavía. Y aquí está hablando del pecado de pretermisión. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que usted no necesita simplemente hacer lo malo para pecar. Deje de hacer lo bueno y usted está cometiendo pecado. No simplemente pecador es aquel que no quiere dejar el pecado, abandonar el pecado. También la Biblia le llama pecador aquel que ha dejado de hacer lo bueno. Por eso estamos viendo este pecado que se llama pretermisión, cuyo pecado mucho cristiano lo está cometiendo hoy en día. Ha dejado de hacer lo bueno y es más que suficiente para que Dios te llame pecador. Y la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Todo aquel que practique el pecado es del diablo. No necesita solamente adulterar, matar, robar, violar, adorar imágenes, etcétera, etcétera, para ser un hijo del diablo. Deja de hacer lo bueno y estás practicando el pecado. Hermano, este es un pecado terrible. Un pecado terrible que está entrando en muchos cristianos, en pastores, en evangelistas, en cristianos. Gente que ha dejado de hacer lo bueno. Bueno que antes hacía, hoy no lo hace. A eso se le cuenta por pecado, pecado de pretermisión. El cristiano sabe que tiene que leer la Biblia, no lo hace, está cometiendo pecado. El cristiano sabe que tiene que orar, no ora, está cometiendo pecado. El cristiano sabe que tiene que ayunar, etcétera, etcétera, no lo hace, comete pecado. Y muchos están cometiendo este pecado de pretermisión. Han dejado de hacer lo bueno. Lo bueno que antes hacía, hoy no lo hacen. Hermano, y para eso traigo esta reflexión de la Biblia. Porque qué triste, lamentablemente, que mucho cristiano, cuando empieza su ministerio, empieza haciendo buenas obras, buenas cosas. Pero cuando ya está hasta arriba, deja de hacer lo bueno que antes hacía. Está bien, si el tiempo no te alcanza porque tienes una agenda muy apretada y no puedes ayunar, excelente, Dios conoce. Pero si tienes el tiempo suficiente y no lo haces, ahí estás en pecado. Para orar no hay excusa, porque orar tú puedes ir caminando y puedes ir hablando con Dios. Puedes estar en la cocina, puedes estarte bañando y tu mente está con Dios. Por eso Pablo dice, orad en todo tiempo. Es decir, tú vas en el carro, vas en la moto, vas en el autobús, vas en el tren, no sé en dónde, vas en el avión. Tú puedes ir hablando con Dios. Eso significa orar todo tiempo. Pero si tu mente ya no se conecta con Dios, no oras ni cuando te acuestas, no oras ni cuando te levantas, agarra los alimentos y no comes, estás en pecado delante de Dios. Pecado de pretermisión. El cristiano sabe que tiene que congregarse, no se congrega, está cometiendo pecado. El cristiano sabe que tiene que participar de la Santa Cena, no lo hace, está cometiendo pecado, pecado de pretermisión. Pastores que antes predicaban, evangelizaban en las calles, en las plazas, en los mercados, pero no lo hacen, pecado de pretermisión. Está bien si tú tienes una agenda muy apretada donde todos los días sales a predicar y no te da tiempo de ir a un mercado, a una plaza, etcétera, etcétera. Pero si por perezoso, por haragán, tú no lo quieres hacer cuando tienes el tiempo suficiente para hacerlo, a eso se le llama pecado de pretermisión. Bendito sea Dios. Por eso Santiago escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿No será que tú has dejado de hacer algo bueno? ¿No será que
¿Has dejado de hacer buenas obras que antes hacías? No sé qué es lo que antes hacías de bueno para Dios y has dejado de hacerlo. Hay un pasaje en la Biblia muy interesante, mi hermano. Un pasaje bien interesante en la Biblia, por cierto, es bien conocido. Mateo capítulo 7, versículo 21. Tú ya lo sabes de memoria. Pero lo que me interesa, bendito sea Dios, es sacar la esencia de ese versículo, porque ahí hay pecado de pretermisión. O sea, ahí hay pecado de alguien que hacía lo bueno pero dejó de hacerlo. Checa lo que dice el capítulo 7, versículo 21, tú ya lo sabes. En el 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí estamos. Pero viene el 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuándo? En aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Checa esta palabra. Esta gente no está diciendo: Señor, yo estoy haciendo milagros, No. Esta gente, cuando llega con Jesús, le dice: Señor, en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre profetizamos. Ojo con esto, tiempo pasado. La Biblia se divide en tres tiempos, en tres partes: pasado, presente y futuro. Pasado es el ayer, presente es el hoy, futuro es el mañana. Y aquí la gente va a decir: Señor, en tu nombre profetizamos. Es decir, me está hablando en el pasado. Y estoy seguro que ahorita hay gente que me está viendo que en el pasado profetizó, pero ahorita no quiere profetizar. En el pasado predicó la palabra, ahorita no quiere predicar. Y eso se llama pecado de pretermisión. Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Qué pasó? ¿Y ahora por qué no profetizas? Si antes predicaste, ¿por qué hoy no predicas? Si antes hacías esto y ¿por qué hoy no lo haces? Aquí hay pecado de pretermisión. Gente que hizo las cosas en el pasado. Dios no quiere gente que haya hecho cosas en el pasado. Dios quiere gente que siga haciendo las obras en el presente. Hermano, yo conozco gente que en el pasado fue usada por Dios, pero hoy están apartados. Y si ahorita Cristo viene, esta es la gente que le dice: Señor, pero si yo profeticé, sí, en el pasado, pero ahora en el presente, ¿qué pasa? Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre. Y luego dice: y en tu nombre echamos fuera demonios. Echamos, pasado. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, en el pasado hubo gente que era usada por Dios para orar por los enfermos sanaban. En el pasado la gente era usada para echar fuera demonios, pero en el pasado, hoy, en vez de que él eche fuera el diablo lo echó fuera de la iglesia a él. Pecado de pretermisión. Hombres que antes eran usados por Dios, ponían las manos sobre los enfermos sanaban. Hombres que antes oraban por los endemoniados, los demonios salían, pero eso era antes. Y esto es lo que la gente va a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hermano, Dios no quiere gente que haya echado fuera demonios. Dios no quiere gente que haya profetizado. Dios quiere gente que lo siga haciendo. No cometas este pecado de pretermisión. Y si por azares del destino estás en esta página, viendo este mensaje, escuchando esta palabra, entiende esto, que esto es pecado de lo que hiciste antes y ahora no lo quieres hacer. Hombres que fueron diáconos de una iglesia, fueron evangelistas, etcétera, etcétera. Hombres y mujeres que tienen el ministerio de cantantes, tienen una excelente voz y que cantaron en el tiempo pasado y que hicieron cuantas obras buenas para Dios en el pasado, pero ahora no lo están haciendo. Pecado de pretermisión. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No te parece conocido esto? De que muchos hicieron milagros en el pasado, pero ahora no quieren nada con Dios. Pecado de pretermisión. Iglesia, esto es interesante.
El infierno no solamente es para el borracho, homosexual, prostituta, idólatra, injusto y etcétera, etcétera, que no se arrepienta. También el infierno está para aquellos que han dejado de hacer lo bueno, que están cometiendo pecado de pretermisión.